Buenas tardes, hermanos, bienvenidos sean todos aquí en la congregación, quienes ya son de casa, bienvenidos quienes nos visitan por primera vez, bienvenidos también quienes nos están viendo a través de las redes sociales y un saludo para nuestro pastor Oscar Gallegos que está por allá en Estados Unidos y también a nuestra hermana Eli, su esposa. Les amamos en el Señor y esperamos que se encuentren bien. Y para todos quiero pedirles que vayamos al Salmo 113, por favor, lo vamos a leer todo completo. Si lo tiene ahí, le invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de quien proviene. Dice Salmo 113: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza al ser madre de hijos. Aleluya. Este es un salmo, como todos los salmos, un salmo muy bonito y que habla de cuán grande es Dios, que el solo hecho de voltear incluso hasta a los cielos o a la tierra, por la grandeza que Él tiene, por el señorío que Él representa, hasta eso es como una humillación. Y no es que sea una ofensa para Dios, no, sino que refiriéndose a que está volteando a ver algo que es menor que Él y siempre va a ser así. Porque no hay nadie más grande que Dios, no hay nadie por encima de Dios, no hay nadie que esté a su altura siquiera. Y siempre que Él quiera conversar o que quiera ver a alguien o algo, su mirada siempre va a ser hacia abajo, porque Él es el Altísimo, el que en extremo está por encima de todo. Amén. Entonces vamos a honrar su nombre, vamos a orar. Te voy a invitar a que inclines tu rostro y que ores conmigo. Padre, en esta tarde noche estamos delante de ti, porque donde quiera que vayamos y nos movemos, ahí está tu presencia, Señor. Pero te haces manifiesto cuando nos juntamos dos o tres para honrar tu nombre o para hacer algún mandato tuyo, Dios, en obediencia. Te damos gracias porque ya estabas aquí antes de que llegásemos y nos gozamos en saber eso, Dios, que en todo momento y en todo lugar ahí estás tú. Queremos que tu presencia nos guarde y nos cubra, Señor. Y que nos limpie, Señor, de toda maldad, de todo pecado, y que podamos levantar nuestra voz y adorarte a ti que eres el Altísimo, a ti que estás por encima de todas las cosas, Señor. Queremos honrarte y queremos alabarte, porque es el tiempo, Señor, que tú has escogido para que como hijos tuyos te cantásemos juntos, Señor, y queremos alabar y entonar cantos en tu nombre. Bendito seas, Padre Celestial, bendito seas, Jesucristo. Te damos honra, te damos gloria por siempre y siempre. Amén. Permítanme un segundo, se me olvidó conectar el teclado, perdón. Ahora sí estamos listos para adorar al Señor. Dice este primer canto, dice: ven, es hora de adorarle, y toda rodilla se doblará ante nuestro Señor y Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, nuevamente. Ven,
Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Amén. Abrámosle el corazón a nuestro Señor y adorémosle como es digno de su precioso nombre. Te exaltamos sobre el trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Nuevamente te exaltamos sobre el trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono, que es mi Dios. Majestuosamente reinas sin igual, tú eres poderoso Dios. Te proclamaré y te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre
sentado sobre el trono que es mi Dios. Te exaltamos sobre el trono de alabanza, te exaltamos, Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, Señor. Te exaltamos sobre el trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Amén. Es nuestro gozo alabarle y adorarle a Él. Vamos a decir tu nombre, levantaré. Deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, mi deuda a pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Vamos a decir nuevamente tu nombre levantaré. Levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda a pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, mi deuda a pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Siendo Dios te hiciste como uno de nosotros, y siendo el Rey del universo, el que gobierna por sobre todas las cosas, Señor, te hiciste siervo. ¿Cómo no adorarte, Jesucristo? ¿Cómo no adorarte? En esta noche queremos reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Rey, el cual tiene soberanía y gobierno por sobre todas las cosas. Soberano Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio,
decir nuevamente, soberano Dios. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Así es, Señor, en tu trono de gracia, en ese lugar que solamente tú puedes tomar. Ahí, Señor, te adoramos, exaltamos la gloria de tu nombre. Bendito seas, Señor, en tu santo cielo y en la tierra que has creado y en todo lugar, Señor. Tu nombre es santificado porque tú eres puro y sin mancha, Señor. Y te rogamos, Señor, que la soberanía que hay sobre todo el universo también se establezca en nuestros corazones, Señor. Que seas tú gobernando cada uno de los pensamientos que tenemos, nuestros deseos, Señor, nuestros anhelos, nuestros sueños, y que sea todo conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu propósito y lo que tienes pensado para cada uno de nosotros. Levantamos tu nombre en alto, Jesucristo, porque eres el Cordero Santo, Cordero inmolado que, sin conocer el pecado por nosotros, se hizo pecado para que tuviéramos redención. Te alabamos y te adoramos, Señor. Recibe toda honra y toda gloria y toda exaltación es para ti. Amén. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Espero que estén bien. Espero que esta semana haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Y no me refiero tanto a bendición en cuestión de trabajo, me refiero a bendición cuando percibimos la voz de Dios en nuestra vida, su presencia en nuestro hogar, en la paz en nuestro corazón. A eso me refiero hoy específicamente con que estemos teniendo una semana bendecida. Y si no es así, agarra tu Biblia en las mañanas, en las noches, sepárate un ratito, ponte a leer, a orar y pídele a Dios que te deje sentirlo. Como un comercial antes de iniciar, recordé ahorita rápidamente que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía ciertas vestiduras y tenía cierto aroma, también un aroma de perfume, y
En una ocasión alguien me estaba comentando que estaba orando y le decía a Dios, Jesús, ven Jesús, necesito que estés en mi vida. Y dice que percibió un aroma que no era nada que él había conocido, y estaba leyendo ese pasaje de Levítico, ¿no?, que hablaba de las especificaciones del sumo sacerdote, y decía, ya llegaste, papá, ya estás aquí conmigo, gracias. Y a ese tipo de bendición me refiero. Bien, hermanos, después de este pequeño comercial de que motivarte a leer tu Biblia, por favor te pido que abras tu Biblia en el libro de Filemón. Filemón está después de Tito. Está primera y segunda Timoteo, después Tito y después está Filemón. Y el sermón de esta noche lo he titulado Pequeño, afectuoso y útil. Pequeño, afectuoso y útil. Vamos a ver toda la carta a Filemón. La carta a Filemón la escribió el apóstol Pablo dentro de sus prisiones, y seguramente estaba dirigido a una iglesia en Colosas, a unas personas en Colosas. Ahorita lo vamos a ver en la salutación. Pero te quiero dar la división antes de comenzar, y son 5 pequeños puntos. El punto número 1 es la salutación o el saludo, versículos 1 al 3. Los saludos, versículos 1 al 3. El testimonio de Pablo con referencia a Filemón, versículos 4 al 7. Nuevamente el punto número 2. El testimonio de Pablo respecto a Filemón, versículos 4 al 7. Versículos del 8 al 17, intercesión de Pablo por Onésimo. Versículos 8 al 17, intercesión de Pablo por Onésimo. Punto número 4, pago de la deuda. Y eso lo vamos a ver en los versículos 18 al 22. Pago de la deuda, versículos 18 al 22. Y los últimos versículos del 23 al 25, la despedida. Y antes de entrar de lleno al tema, hermanos, les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y le pidamos dirección al Señor. Padre y Señor Dios Todopoderoso, estamos muy agradecidos, Señor, porque nos ha tomado como hijos, Padre, a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que nosotros seguimos pecando, Señor, y por lo menos a mí me gustaría decir que a veces pecar inconscientemente, pero a veces lo hago conscientemente, Señor. Le pido que me perdone, que me ayude, Señor, a practicar la palabra en mi vida, que usted me siga dando el crecimiento, Padre, porque dependemos de usted, Señor. Y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en este momento, en las circunstancias que ellos estén pasando, Señor, problemas con hijos, de trabajo, de salud, tal vez de pérdida de algún ser querido, Señor. Tú conoces cada circunstancia, Padre, los problemas entre matrimonios, con los vecinos. Padre, que tú encamines tu palabra, Señor, a lo que cada uno de nosotros necesitamos hoy, Padre. Te pido que su palabra, Señor, sea como un fuego, Señor, que queme el cochambre de nuestro corazón, porque la palabra dice que nuestro corazón es malo, que queme lo malo, Señor, y que nos ayude a dejar una tierra fértil, una tierra donde usted pueda sembrar su palabra y dé fruto, Señor. Algo de lo que vamos a ver hoy, Señor, del fruto. Y Padre, pues nos encomendamos a usted, Señor, como muchas veces lo digo. No queremos estar en otro lugar, no queremos estar en otras manos más que en la suya, Señor, y ayúdanos a estar ahí siempre. Y esta oración la hacemos en el nombre de nuestro Salvador, su Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como te había comentado, el libro de Filemón fue escrito por el apóstol Pablo cuando estaba preso, y seguramente fue enviado a Colosas, específicamente a Filemón, como está el nombre de este libro. Y quiero leerte versículos 1 al 3 para ver a quiénes saluda Pablo y quiénes son estas personas. Dice versículos 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, aquí empieza a saludar a
a Filemón, ¿no? Va esta carta a Filemón y menciona que está con Timoteo, que la carta fue dirigida a Filemón, pero también a Apia y Arquipo. ¿Quiénes son estas personas? Apia, perdón, no es Apio, es Apia. Muy posiblemente era la esposa de Filemón. Y Arquipo, muy posiblemente opinan algunos que era el hijo de ellos dos. Posiblemente Arquipo era el encargado de la iglesia, o una de las iglesias ahí en Colosas. Entonces Pablo les dirige esta carta a ellos, pero específicamente a Filemón. Y algo muy importante que debes tomar en cuenta es lo que significa Filemón. Filemón significa afectuoso. La mayoría de eruditos bíblicos, o muchos de ellos, concuerdan en que Filemón, eso significa afectuoso. Si recuerdas, el título es pequeño, afectuoso y útil. Vamos a hacer una aplicación muy bonita al final. Pero entonces él empieza a escribir a esta iglesia y le escribe a Filemón en específico. Y vamos a ver lo que dice Pablo con referencia a Filemón. Versículos 4 al 7, vamos a leerlos, dice así: doy gracias a mi Dios. Permítame tantito, voy a leer otra versión que me parece un poquito más entendible, pero ustedes pueden leer ahí en la Reina Valera. Del 4 al 7 dice así: en mis oraciones me acuerdo siempre de ti y doy gracias a Dios, al oír hablar del amor y la fe que profesas a Jesús el Señor y a todos los creyentes. Ojalá que esa fe tuya, compartida con nosotros, se vuelva eficaz y llegues así a descubrir todo el bien que podemos hacer por Cristo. Tu amor, hermano, me ha proporcionado mucha alegría y consuelo, pues ha venido a ser bálsamo para el corazón de los creyentes. Esta versión me gusta mucho, cómo lo dice. Prácticamente está dando Pablo un testimonio acerca de Filemón. Y yo me quedo pensando, ¿qué pasaría si... Quiero que pienses en algún maestro de la Biblia que te guste. Piensa en el que quieras, más o menos actual, de este siglo, del siglo pasado. Charles Spurgeon, piensa en alguien y que ese pastor hiciera una carta y dijera tu nombre y dijera este tipo de cosas. ¿Sabes qué? Me alegro en mi corazón de que los hermanos estén contigo porque tú los consuelas, porque tu fe, si tu fe sigue permaneciendo y vas conociendo más al Señor, vas a llegar a comprender todo lo que el Señor puede hacer a través de tu fe. Y esto para mí es un punto bien importante, hermanos, porque muchas veces para mí hubo una traba y de repente todavía está en mi cabeza. Yo creo que es mi parte pecadora que no se quiere ir, pero muchas veces pensamos y decimos, Pablo hizo esto, o Pedro hizo lo otro, y Pedro fue posiblemente a Asia, y Pablo hizo 3 viajes misioneros, posiblemente hasta 4, etcétera, etcétera, y vamos hablando de todo lo que hicieron esos grandes maestros, y decimos, sí, pero Pablo era Pablo, y yo pues soy yo, ¿verdad? Pero en realidad, ¿quién era el maestro de Pablo? ¿Quién era el que dirigía a Pablo? ¿No es el mismo Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros? ¿O hay diferentes clases de Espíritu Santo? Es el mismo Espíritu. Ay, hermano, pero es que pues tú me estás hablando de Pablo y Pablo hablaba posiblemente 3 o 4 idiomas, tenía posiblemente 3 nacionalidades. Si lo trajéramos a la actualidad, Pablo posiblemente tuviera 3 doctorados. Sí, posiblemente sí, muy seguramente sí. Pero hermanos, Pedro, ¿cuántos doctorados tenía? Juan, ¿cuántos doctorados tenía? No tenía ninguno, eran pescadores, eran simples pescadores. ¿Y sabes qué es lo que puede hacer el amor de Dios en tu vida? Cree y sigue conociendo el amor de Dios. Al principio prácticamente el ministerio, o no prácticamente al inicio, pero sí en ese transcurso, hubo una ciudad en la que querían entrar a predicar y no los dejaron entrar. ¿Y se acuerdan qué dijo Juan y su hermano con referencia a esa ciudad? Se dirigieron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que consuma a estas personas? Y de ahí se les llamó hijos del ¿qué? Del trueno. Y al final, ¿cómo se le conoce a Juan? Como el discípulo amado. ¿Y sabes qué dice la historia de Juan, acerca de Juan? Es algo impresionante porque decían que ya viejito, ya posiblemente 90 y algo de años, ya ni podía caminar, lo llevaban cargando hasta el frente de la sinagoga y levantaba su mano y decía, ámense unos a otros.
wow, no lo alcanzan a ver, pero mi piel se enchina en pensar que Dios puede hacer algo así conmigo. Porque seguramente yo soy peor que Juan en un inicio. Pero es el Espíritu Santo el que provoca en nosotros el cambio, el que nos guía y el que nos puede dar el crecimiento. Por eso me encanta esta versión cuando dice: ojalá que esa fe tuya compartida con nosotros se vuelva eficaz y llegues así a descubrir todo el bien que podemos hacer por Cristo. Un hermano que yo creo que muchos de aquí conocemos, Jaime Foot, nos decía en una ocasión, en una predicación: ¿tienes algo mejor que hacer que hablar de Jesús? O sea, de verdad, ponte a pensarlo. ¿Tienes algo mejor que hacer? ¿Tenemos algo mejor que hacer? Porque todo en esta vida, si has leído Eclesiastés, es vanidad. Absolutamente todo es vanidad. Se va a quedar aquí. De verdad, y guarda esto en tu corazón, hermana, hermano. ¿De verdad hay algo mejor que podemos hacer que hablar de Jesús? Piénsalo. Yo creo que no, Por eso hay veces que me dicen: cállate. Digo: pero ¿por qué me voy a callar? Si no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿no? Como dice Romanos 1:16. Aprovecha esas oportunidades. Y aún así yo veo otros hermanos que van con el taxista y le dicen: ¿a poco tú eres de los hermanos? Ah, pero si hoy aceptas al Señor, tú también puedes ser. Yo no he llegado a hacer eso, pero qué padre que hay hermanos que estén así de listos para pregonar el Evangelio. ¿Sabes cuánta gente necesita el Evangelio? Toda la gente del mundo, todos nosotros lo necesitamos a diario, pero más los que no han aceptado al Señor. Tenemos que guardar esto en nuestro corazón, que esa fe tuya compartida con nosotros se vuelva eficaz y llegues así a descubrir todo el bien que podemos hacer por Cristo. Aquí dice que nuestra fe se vuelva eficaz, pero si no es eficaz, entonces ¿qué es? Ineficaz, que no sirve. ¿Y sabes cuál es esa fe que no sirve? Y lamentablemente la gente del mundo la ve mucho. Esa fe que, voy a sonar a lo mejor un poco duro, pero esa fe que a veces simplemente el cristianismo es de exterior, de vestimenta, de pintura, de cabello, de velo, de hacer ese tipo de cosas, pero no cuando viene del corazón, que no viene del corazón, que puedes parecer por fuera, tener una pinta, simplemente nos disfrazamos, criticamos muchos el Halloween, o muchos critican el Halloween, pero hay muchos cristianos que se disfrazan de eso, de cristianos. Porque llegas a tu casa y ya estás con el chisme, y llegas y ya estás con esto, y ya estás con lo otro, o ya estás con las malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que te plantes aquí, que pienses si tu fe está siendo eficaz o no está siendo eficaz. Si está siendo eficaz, la gente dice: ¿sabes qué? Ayúdame a encontrar a Jesús. Necesito ese Dios en el que tú crees. Ya no tengo otra salida. Si no está siendo eficaz, la gente se ve y te dice: ay, hermano, aleluya, etcétera, etcétera. ¿Cómo está siendo tu fe hoy hacia los demás? No me malinterpretes, no estoy diciendo que tengamos que ser como el apóstol Pablo, aunque sí lo tenemos que ser. Buscar al Señor de nuestro corazón, siempre, diario, y dejar que Él lo haga. A lo que quiero llegar es que es un proceso. Y en ese proceso Satanás se va a encargar de decirte: eres un mentiroso, porque vas a caer, vas a resbalar. Creo que la palabra correcta es caer, porque ni siquiera tropezarte es como un accidente, pero tú estás viendo la piedra que viene y no te quitas y caes. Ese es el pecado muchas veces. No es un resbalón, algo que tú no ves y te caes. ¿Entiendes a lo que quiero llegar? El punto es que conscientemente pecamos, sin importar quién está dentro de nosotros. Es un punto fuerte, sí, pero créanme que yo lo recibí primero. ¿Cómo es tu fe hoy? ¿De verdad es eficaz o no lo es? Y si tú dices: no lo es, agarra tu Biblia, comienza a orar, comienza a leer. Señor, por favor, háblame a través de este pasaje. Señor, no entiendo nada, y verás cómo Dios te va abriendo los ojos
poco a poco a poco. Es algo maravilloso. ¿Cómo está siendo tu fe? Y si no está siendo la fe que Dios quiere que sea, acércate al Señor, busca al Señor y deja que Él te cambie. Porque no es de que tú digas, hoy no voy a hacer esto, es cuando tú estás metido en las cosas de Dios, en realidad inconscientemente dejas de hacer otras cosas. Otras no, otras sí te cuestan trabajo, pero muchas las dejas de hacer inconscientemente porque tu mente no está pensando en otras cosas más que en la palabra del Señor. Y de verdad, hermano, no te desanimes cuando leas tu palabra y digas, hoy no entendí nada. Señor, ¿qué me dijiste? ¿Qué me quisiste decir? Es que no entendí nada. Pues déjame decirte que siquiera estás pensando en el Señor diciéndole que no entendiste nada, siendo honesto, a estar pensando cosas ociosas y pecaminosas. Y a lo mejor no lo ves así. Pero aún así Dios te está librando de pensamientos. La Biblia habla, me parece que es en Santiago, que el pecado es como un embarazo espiritual. ¿No? Lo piensas, lo dejas ahí, va creciendo y después llega al corazón y empiezas a tramar cómo llegas. Es que le puedo hacer así, es que puedo usar esto, hasta que lo haces y da luz, ¿qué? El pecado. Pero el pecado, ¿qué tiene como resultado? Muerte. Entonces, en lugar de estar engendrando vida, estamos engendrando muerte. ¿Y ese es trabajo de quién? ¿No es del diablo? No. ¿Qué es nuestro trabajo? ¿No es dar vida? ¿Hablar de la vida en Jesús? ¿Qué acaso Jesús no dijo, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva? ¿Están enojados, hermano? ¿No? Vamos a pasar al siguiente punto. Entonces, ¿qué son nuestros frutos? Si escribieran una carta de nosotros, ¿qué dirían? Abraham, que es mentiroso, que es abusivo, que es engañador, no lo recibas, por favor. ¿Qué es? ¿Qué se escribiría de nosotros? ¿Qué frutos son? Versículos del 8 al 17. Todo esto tiene que ver olvidé decir el contexto, un poquito el contexto. El contexto es de que en aquel tiempo había la esclavitud y curiosamente no vemos que Pablo nunca diga abiertamente que está en contra de la esclavitud, pero ¿sabes por qué? Y eso también es un punto muy interesante. Pablo siempre dice que los que son amos tengan cuidado con sus esclavos, y de sus esclavos, los que son cristianos sobre todo. Si yo era esclavo y mi amo era cristiano, ¿qué tenía que hacer yo? Dar doble fruto, porque era yo un esclavo cristiano. Pero ¿a qué iba Pablo con todo esto? A que primero fueran libres espiritualmente. ¿Sabes tú que hay mucha gente en la cárcel que hace más trabajo que tú y que yo para Cristo? Y están encarcelados. ¿Sabías tú eso? ¿Cuántos ministerios hay en la cárcel? ¿Cuántos ministerios van y hablan a los presos y ahí mismo se va reproduciendo el evangelio? Y es curioso y es un punto muy contradictorio. ¿Cómo puede ser que alguien preso esté hablando o esté produciendo más libertad que nosotros que estamos aquí afuera? Entonces Pablo se preocupaba por eso, por la libertad espiritual. Hermano, te quiero dar un punto. Si tú tienes a alguien que tiene un vicio muy fuerte, deja de preocuparte por el vicio y preocúpate por lo que provoca ese vicio. ¿Y sabes qué provoca ese vicio? La falta de Dios en la vida de esa persona. Alcoholismo, prostitución, pornografía, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces nos fijamos simplemente en los síntomas y no en lo que produce esa enfermedad. Y así somos si nos descuidamos. Entonces, Pablo empieza a interceder por una persona que es Onésimo. ¿Quién era este Onésimo? Onésimo, muy posiblemente, más bien, la historia dice que Pablo lo había conocido en las prisiones, y Pablo siempre dice que es prisionero de Jesucristo, no de Roma, es un punto interesante, pero lo conoció en sus prisiones y lo convirtió al evangelio. Pero ¿por qué Onésimo está en la cárcel con Pablo y le escribe a Filemón, que está en Colosas, en otro lugar? Porque muy posiblemente este Onésimo había defraudado o robado o le hubiera hecho alguna traición a Filemón, entonces tuvo que huir y llegó a la cárcel, y ahí Pablo lo engendró. Más aquí adelante dice que lo engendró como hijo en sus prisiones, pero también le dice a Filemón que él también había sido engendrado por Pablo mismo. Entonces Pablo empieza a interceder
Pablo empieza a interceder por este tal Onésimo. ¿Y tú sabes qué significa la palabra Onésimo en el griego? Útil. Qué curioso, ¿no? Y eso me trae a mí a la mente, ¿cuántas veces he defraudado a personas? Y no me refiero a pedirles dinero y meterlos a la pirámide de la abundancia, ¿no? Esa flor de la abundancia que estuvo hace tiempo de moda. No me refiero a ese tipo de defraude. Me refiero al hecho de que ¿cuánta gente pudo haber confiado en mí y yo la defraudé de cierta manera? Y hermanos, no me gusta decirlo, pero te puedo decir que muy posiblemente yo te voy a fallar en algo. Procuraré que no. Pero yo te pido, hermanos, que me veas como Cristo me ve. Y Pablo mismo dice, ¿no? Yo ya no los veo a ustedes como ustedes los veo a través de Cristo, con el potencial que Cristo tiene para ustedes. Y así nos tenemos que ver unos con otros. En lugar de ver a José Luis y decir, ay, es que ese hermano tiene una cara de enojón y, no, hombre, nomás lo vieras y, no, me cae bien mal. No, velo con el propósito que Dios tiene para él. Hermano, perdón, es el de confianza y le tenía que decir. Velo como Cristo lo vería. Ah, ¿sabes qué, José Luis? Es mi especial tesoro. Lo amo como la niña de mis ojos. Y pónganse así cada uno de ustedes. Porque somos el especial tesoro de Dios. Pero a veces no nos vemos así los unos a los otros. Estamos viendo lo superficial o estamos viendo tantas cosas menos como Dios nos quiere ver. ¿Cómo ves al drogadicto de tu esquina o el que está en tu familia? ¿Ya te cayó mal? ¿Ya tiraste la toalla? ¿Ya dijiste, ya me harta ya que se lo lleven y lo encierren? ¿O cómo lo vas a seguir viendo? ¿A través de los ojos de misericordia de Jesús? ¿Sabes cómo lo ve Jesús? Le duele. Y me atrevería a decir que si hay lágrimas en el cielo, porque la Biblia le dice que no hay, pero si hubiera serían de Jesús y del Padre. Le duelen esas personas. Y tú y yo somos bien duros a veces con ellos. ¿Sabes que se hizo un estudio en una parte de Europa con referencia a los alcohólicos que viven en situación de calle? En Europa les pusieron una casa asistida por el gobierno y ¿qué creen que hicieron los alcohólicos? Dejaron de tomar. Redujeron su consumo de alcohol en un 60%. ¿Por qué? Porque alguien se preocupó por ellos. Y pareciera raro decir que el gobierno se preocupa por nosotros, pero así pasó en esa ocasión. Y dejaron de tomar porque ya sabían que tenían que llegar a una casa, atender una cama y poderse acostar. Porque sabían que tenían que llegar y lavar una ropa para poderse poner limpia. Y empezaron a cambiar, poco a poco, poco a poco. Hermanos, ¿sabes cuál es la solución de este mundo? Amor. Es el amor de Dios. La gente no lo quiere entender, pero tú y yo lo sabemos. Entonces tú y yo reflejemos el amor de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a reflejar si nosotros primero no nos llenamos del amor de Dios? Es algo que te voy a repetir cada que me pare aquí enfrente. Lee tu Biblia. Es la única manera que vas a conocer al Señor. Puedes escuchar 10 prédicas si quieres al día, puedes escuchar al predicador que tú quieras, pero es necesario que tú agarres tu palabra y te pongas a solas con el Señor. Nadie te puede dar ese momento, ningún predicador te puede dar ese momento que el Padre te da contigo porque es en intimidad. Estaba leyendo el libro de Oseas y por ahí trae muchas cosas interesantes, pero una parte dice, mi pueblo se perdió por falta ¿de qué? De conocimiento. Y tú me vas a decir, ay hermano, me voy a meter a un instituto bíblico y voy a hacer esto y lo otro. Pero sabes, en otra parte de la Biblia cuando habla de conocimiento se refiere a intimidad. ¿Recuerdas cuando Jesús nació? Que más bien antes de que naciera, dice la Biblia con referencia a Jesús y a María, pero José no la ¿qué? No la conoció.
se refería a tener una intimidad con ella, entre hombre como mujer, ¿no? Dios lo hizo así, lo hizo sano y lo hizo santo y agradable en su tiempo todo y en su momento adecuado. Pero ¿qué intimidad tienes tú con el Señor? ¿Tu intimidad es a través de otro? ¿Vives de una espiritualidad prestada? ¿Cómo estás viviendo tu vida de cristiano? ¿Cómo estás viviendo tu vida de creyente? Y ya creo que repetí el punto pasado, ¿verdad? Onésimo, vamos a enfocarnos otra vez. Onésimo significa útil. Y esta persona había sido útil para Filemón, pero lo había traicionado. Había llegado a la cárcel, Pablo lo conoció. Entonces Pablo empieza a hablarle a Filemón y le dice lo siguiente, versículos del 8 al 17, le dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, perdón, voy a leer en la otra versión, ustedes pueden seguir ahí en esa, del 8 al 17, permítanme. Le moví aquí a la Biblia. Bueno, voy a leer en esta versión. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, ¿por qué, hermanos? Por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasaría si el pastor Oscar fuera a tu casa? ¿No? Limpiaríamos y arreglaríamos la mesa y pondríamos los mejores platos, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera el mismo pariente drogadicto a tu casa? En primer lugar, ¿lo recibirías? Alguien que te haya traicionado, alguien que se haya metido a tu casa a robar, alguien que haya lastimado a tus hijos, con una palabra o algo, ¿lo recibirías igual? ¿A qué voy con esto, hermano? Y yo sé que la respuesta es no, o sería muy difícil que dijéramos sí, no, siendo honestos. Pero vuelvo al punto anterior. ¿Cómo ves a las personas? ¿Los ves a través de tus propios ojos o los ves a través de los ojos de Jesús? Pablo le estaba diciendo a Onésimo, a Filemón, perdón, recibe a Onésimo como a mí mismo. Te aseguro que Filemón hubiera matado el buey más gordo que tenía, el becerro, la vaca, hubiera traído los mejores frutos y le hubiera hecho un banquete a Pablo y le hubiera dicho, hermano, ¿qué quieres? Yo te sirvo, gracias, y lo abrazaría, y qué bueno que viniste, hermano, estoy muy contento. ¿Cómo recibirías a alguien que te ha traicionado? Bien sencillo. ¿Cómo recibirías a alguien que ha lastimado a tus hijos? ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque es bien fácil, hermanos. ¿Cómo nos recibe el Padre a pesar de que por nosotros Jesús murió? ¿Nos rechaza? ¿Cómo nos recibe? ¿Cómo recibirías tú a alguien que te ha lastimado? Creo que sería buen punto para seguir orando por perdón, ¿no? Por pedir que Dios nos ayude a perdonar a los demás. Entonces Pablo está intercediendo por este Onésimo y le dice, al cual enviaré, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 13 me quedé. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Perdón. Pablo le está diciendo, y ya va con estas dos veces que le dice prácticamente que tenía la autoridad para mandarlo y decirle, haz esto, haz lo otro, no haz lo otro, pero él le ruega por amor, ¿no? Y aquí le dice, no quise hacer nada. Pero vuelvo al punto, acuérdate que hemos visto dos personas, ¿no? Filemón, ¿recuerdan qué significa? Afectuoso. Y Onésimo significa útil. ¿Y Pablo, sabes qué significa?
pequeño. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes tú hoy aquí parado en la iglesia? Decía un hermano de allá de Ensenada, ¿te sientes papas fritas? ¿Lo podemos todo? Tráiganme el mundo, yo lo troto en 2 días. Pablo, siendo quien era, Pablo que escribió el 75% del Nuevo Testamento con 21 epístolas, ¿cómo se sentía? Pequeño. Dios le cambió el nombre, le puso pequeño. Pero eso también, ¿sabes qué? Me da gusto y me da esperanza porque yo no soy nada. Pero si no soy nada, Dios puede hacer algo. Eso es lo maravilloso de Dios. Eso es algo increíble. Que no somos nada, pero aún así Él puede hacer algo por nosotros. Entonces Pablo, siendo quien era Pablo, con todo el respeto que tenía Pablo, que se había ganado Pablo en todas las iglesias, él dice, te ruego por amor, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Notas, Pablo no solamente era pequeño en el sentido de, Pablo era pequeño en el sentido de soberbia. Soberbia, una palabra tan familiar por lo menos para mí. Orgulloso, en orgullo. Pablo en una ocasión dijo, todo lo que yo soy lo tengo por estiércol, simplemente por alcanzar así la gloria del Señor. Dura tarea tenemos, pero es el mismo Espíritu Santo. Y recuerda, es un proceso, de la noche a la mañana no vamos a llegar a la plenitud de la estatura de lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Preparados para todas buenas obras, para toda buena obra, es poco a poco, es un proceso. Y te vuelvo a decir, no vas a llegar a ese proceso aunque tengas 25 años en el Evangelio, aunque tengas 30 años en el Evangelio, si simplemente te estás nutriendo domingos, miércoles o jueves. No vas a llegar a donde Dios quiera, a donde Dios te quiere llevar, con su poder, con su palabra. Es Él el que hace eso. Nosotros no podemos. Acércate a Dios, ten humildad, sé pequeño, sé afectuoso, sé útil en las manos de Dios, no en las manos de los hombres. Bueno, vemos ejemplos de personas que en las manos de los hombres o para los hombres fueron muy útiles, ¿no? Pero era por voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de José? Que sus hermanos lo tiraron, que sus hermanos querían matarlos, pero uno abogó por él y ahí se fue como esclavo y empezó a prosperar a una persona que se llamaba Potifar, y después de eso la mujer de Potifar lo vio así guapo, así como el hermano Israel, y dijo, no, este yo me lo quiero para mí. ¿Y qué hizo él? Huyó y le dejó ahí su ropa. Porque sabes que la gente puede juzgar y la gente puede hablar de tu honestidad todo lo que quiera. Pero el que ve tu integridad es Dios. Busca agradar a Dios. Sé íntegro. Una vez alguien me dio la definición de íntegro, que es ser entero aun cuando yo estoy a solas. Cuando nadie me ve. Cuando me despierto en la mañana y me llevo mi celular al baño y ahí estoy viendo, ¿verdad? Ahí estás a solas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Sé íntegro o íntegra. ¿Cómo somos, hermanos? ¿Cómo estamos siendo? ¿Estamos de verdad siendo pequeños bajo nuestro concepto como Pablo? ¿Estamos siendo afectuosos para los demás, recibiéndolos en amor? Porque aún Filemón, que le da ese testimonio tan poderoso, Pablo de Filemón, cómo habló los primeros versículos, muy posiblemente necesitaba la exhortación de Pablo para recibir a alguien que lo había traicionado. Y yo no te vengo a exhortar a que recibas a alguien. Si quieres recibir esto, no lo recibas de mi parte, recíbelo de parte de Dios. Y ahí te va tal vez algo más duro, hermanos. ¿Cómo estás con tu padre, con tu madre, con tus hermanos? Porque muchas veces ellos en su mejor intención nos crearon de cierta manera, pero causaron en nosotros ciertos traumas.
ciertas circunstancias. No estoy diciendo que lo hayan hecho con mal, pero ya cuando fuimos creciendo nos dimos cuenta de que hicieron mal, pero no nos damos cuenta de que hacemos mal nosotros como hijos, pero ahí vienen ellos, nuestros hijos. El punto es, ¿ya perdonaste a alguien así cercano de tu casa, de tu familia? Y todavía más duro, hermanos, porque hay gente que así es, porque hay gente que piensa que Dios se les tiene que aparecer en persona y decir, perdóname porque te quité al hijo que yo te di, perdóname porque te quité al padre o a la madre o al hermano que yo te di, que son míos. Hay gente que necesita eso. ¿Cuándo va a bajar Dios a hacer eso? Dios está sentado en su trono. Porque entendemos que las cosas son nuestras y no lo son. Que las personas son nuestras y no lo son. Afortunadamente no he pasado por algo así. Pero yo veo a personas, conozco pastores y yo creo que ustedes conocen muy bien lo que pasó en Guanajuato hace aproximadamente un año con nuestra hermana Gaby. ¿Recuerdan? Tenía 6 meses, Oli. ¿Por qué Dios decidió eso? ¿Y qué está haciendo su esposo? ¿Está renegando? Yo no digo que no tenga momentos difíciles porque seguramente los tiene él. Pero él sabrá cómo cada domingo a lo mejor con el dolor en su corazón se para enfrente y prepara un sermón durante la semana para compartir. Está siendo afectuoso, está siendo útil de verdad en las manos de Dios. Porque Jeremías, si mal no recuerdo, dice que nosotros somos como ¿qué? Barro, ¿en manos de quién? Del alfarero. Pero de verdad nos dejamos moldear. ¿Qué pasa? Han visto, yo trabajé en una alfarería y cuando le están dando vuelta abajo a veces tienen motor, pero generalmente es con el pie, ya están dándole, ya me voy a caer. Y empiezan a dar vuelta y si el barro tiene algún grumito, algo que no se molió bien de la tierra, cuando lo rozan con las manos, ¡pum!, se desbarata todo. Y salen volando a veces hasta piececitas o pedacitos de barro, pues otra vez vuelven, le vuelven a poner agua, lo vuelven a amasar y están otra vez dándole forma. Si vuelve a pasar eso, vuelve a pasar la misma cosa, ¡pum!, se deforma, lo tienen que volver a hacer desde un inicio. ¿Y ese proceso duele? Por supuesto que duele. Pero es parte de que nosotros seamos útiles para el Señor. Me quedé en el versículo 15, voy a continuar ahí. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. 2 veces le dijo Pablo a él, recíbelo como a mí mismo. Y esto es parte de nuestra vida de ser como Pablo en ese sentido pequeño, hermanos. Porque todo lo que tenemos es nuestro. Es del Señor. Tengamos mucho, tengamos poco, es del Señor. Dios nos llama como ¿qué? Como administradores de todo lo que nos da. Y hay gente que a veces te va a estafar, que tú haces las cosas bien, pero ¿es dinero tuyo o es dinero de Dios? ¿A quién le debe él? ¿A ti o a Dios? Y por favor no pienses eso en el sentido de que le debe a Dios, así le va a ir. No. No es en ese sentido, al contrario, rogar porque quede en paz con Dios esa persona. ¿Cómo somos nosotros, hermano? De verdad, recibamos a las personas como Cristo nos ha recibido. Ya te puse el ejemplo. Que alguien lastime a tus hijos y tú vaya a tu casa y te diga, ¿me regalas un vaso de agua? Sacas un palo y le das 3 palos en la cabeza, ¿no? El padre no hizo eso, dice un hermano 4. Jesús no, el Padre no hizo eso.
Y Jesús murió por ti y por mí en la cruz. Allí llevó nuestro pecado en la cruz. Allí entregó su vida. ¿Y qué hizo unas horas antes? Estaba sudando como gotas de sangre, ¿no? Dice Lucas, y dice: Padre, si es posible, pasa de largo esta copa sobre mí, que no, si hay otro camino, Señor, para salvar a las personas, por favor que sea eso, que no sea lo que viene. ¿Y qué dijo? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y puedes pensar, y te puedo hablar mucho del sufrimiento de Jesús, de los tendones rotos cuando le encajaron, de la dificultad para respirar, del dolor que causaba en sus piernas, de los calambres terribles que tenía, de los dolores en los pulmones por no alcanzar a respirar, por alcanzar a jadear un poco. Pero ¿sabes qué es lo peor que pasó Jesús? Cuando el Padre lo dejó. Cuando dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no solamente dolor para Jesús. Imagínate que tu hijo necesite de ti y tú le digas: no, tienes que pasar por eso para salvar una bola de pecadores, para salvar un grupo de pecadores, porque no creo que el Padre nos haya dicho así, para salvar a mis otros hijos que son pecadores. ¿Te imaginas el dolor? ¿Cómo vamos a recibir a los demás? Estoy en el punto en el que Pablo le dice a Filemón: recíbelo como a mí mismo. Recíbelo. Recibe a esas personas que necesitan de ti. No estoy diciendo que tengas que ser servil. No me malinterpretes. Estoy diciendo que cada que puedas tienda la mano de todo corazón, aun sean personas que te agraden o que no te agraden, que te hayan lastimado, que te hayan ofendido. ¿Sabes por qué Pablo dice eso? Porque vamos a leer el siguiente punto, versículos 18 al 22, dice así: y si en algo te dañó o te debe, ponlo ¿dónde? En mi cuenta. Pablo está diciendo: yo pago por Onésimo. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? Tal vez a los que nos deben. ¿Qué Jesús no dice? ¿Y acaso yo ya no pagué por él en la cruz? ¿Como pagué por ti? Ponte a pensar en esto, hermanos. De verdad, es una cosa tan increíble como Dios. De verdad no entiendo por qué Dios ama a una persona como yo. No, de verdad no lo entiendo. Y créanme, he pasado tiempo pensando y llega una palabra o a dos: misericordia y gracia. No puede ser otra cosa. Misericordia, gracia y amor. Jesús pagó nuestra deuda y ha pagado la deuda de todos los que nos han hecho mal. ¿Cómo los vas a recibir? Y por favor, no pienses solamente en los que te han quedado mal, piensa en los que tú has defraudado también. Porque tú tanto eres como Onésimo como eres Filemón, tal vez. Pero tenemos que tener un poco de los tres o mucho de los tres. Tenemos que ser pequeños, afectuosos y útiles. ¿Cómo estás recibiendo a los demás? Pablo dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y yo lo pensé en el sentido del Padre, diciéndome a mí, ¿no? ¿Piensas que alguien te debe? ¿Qué acaso tú no te me debes a mí? Por supuesto. Es una analogía que se me vino inmediata. Dios me la puso en mi cabeza y dije: ay, Señor, a veces yo he pensado tan feo acerca de las personas y sentir que a veces alguien te debe algo. No pienses en eso, hermano. Versículo 20. Sí, hermano,
tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo está diciendo, te escribo con confianza a tu obediencia. ¿Pero qué nos está diciendo el Padre? Yo confío en tu obediencia. Porque una vez un predicador, Jaime Foot, dijo, y utiliza palabras un poco raras, para los que los conocemos habla inglés así un poquito mucho, pero es muy padre escucharlo. Dios sabe con quién se la rifa en Irapuato. ¿A qué voy con esto? Dios sabe que eligió a cada uno de los que estamos aquí sentados por algo. ¿No te sorprende eso? Dios sabe por qué te escogió. Y tú puedes pensar a veces como en nuestros momentos, ¿no? Pero es que soy esto, soy lo otro, hablando puras pestes de nosotros. Pero Dios sabe a quién escogió aquí. Y a quién escogió en Guanajuato, y en Silao, y en todos lugares. Y no estoy hablando solamente de Capilla Calvario. Dios sabe quién escogió. Él confía en que tú puedas hacer útil, afectuoso y pequeño para el propio provecho de Él. Que tu fe sea eficaz, que tu fe no sea muerta, que tu fe produzca frutos, que tu fe no sea una fe que simplemente aleje a las personas, sino una fe que atraiga a las personas. Que sea provechoso, que de verdad digamos nosotros creemos en Jesús. Y que no solamente sea de boca para afuera y que nos aprendamos Romanos 1:16, no, porque ya hasta se me olvidó. Ayúdenme por favor, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que no sea de boca para afuera. Él ya pagó. Jesús pagó por todas tus deudas delante del Padre. Eres libre. Pero hermano, te invito a que te consideres a ti mismo como Pablo pequeño, como Filemón afectuoso, amoroso, y como Onésimo útil para en las manos del Señor. Para que nuestra fe, que decía uno de los primeros versículos, dice versículos 5 y 6, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Prácticamente lo que les había parafraseado o leído en la otra Biblia, que tu fe de verdad sea eficaz para los demás. Pero si seguimos siendo soberbios, orgullosos, altaneros, con falta de perdón, soberbios, mentirosos, orgullosos, y lo repetí varias veces a propósito, y lo digo principalmente para mí, tienes que trabajar en esos puntos de tu vida, en cosas que vayan en contra de creer que eres pequeño, en cosas que te hagan ser soberbio y no amar a los demás, y en cosas que te hagan inútil en las manos de Dios. Vamos a leer ya solamente el final. Dice el versículo 23 al 25, te saludan Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros en nuestro espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es eficaz, Señor, para nuestra vida. Por tu palabra, Señor, que nos
nos instruye y nos redarguye y nos muestra y nos exhorta y nos anima y nos consuela y nos demuestra el amor que tienes tan grande para con nosotros, en que has pagado todas nuestras deudas, Señor, para con este mundo y que tenemos solamente un destino, Señor, pero que aparte de eso usted quiere, Señor, que nuestra fe sea eficaz para el propósito que usted tiene para nuestras vidas, para darle gloria, Señor, ya sea en el evangelismo, en la alabanza, en el compartir puerta a puerta, cara a cara, en amar a los demás, Señor, pero que nuestra fe sea una fe eficaz, Señor, porque no está basada en nuestras creencias, porque no está basada en libros de psicología o de sociología, de antropología, sino porque está basada en su voluntad, Señor, que nos guía a través de su palabra, Padre. Y le pido, Señor, que siga teniendo misericordia sobre todo de mí, Padre, y no nos aleje, Señor, de su presencia. No permita que nosotros nos salgamos, Señor, del redil y que andemos por el mundo, Señor, como cabritas, como personas que no tienen un sentido, Señor, porque nosotros no teníamos sentido, pero usted nos lo dio, Padre, y nos lo ha mostrado desde el día que nos ha salvado. Nuestro destino es el cielo, Señor. Nuestro propósito es glorificarlo con los dones que nos ha dado, Señor, y con los dones que ha desarrollado usted en nuestras vidas. Entonces, Padre, le pido que nos perdone, Señor, por nuestra necedad, por nuestra soberbia y que nos siga teniendo en el hueco de su mano, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar este canto que dice: cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Haz tu ver en mí, que mi corazón sea como tú. Nuevamente, cámbiame. Cámbiame, Señor. Haz tu ver en mí, que mi corazón sea como tú. Y como el barro, moldéame, hazme a tu imagen. Esta es mi oración. Cámbiame, Señor. Haz tu ver en mí, que mi corazón sea como tú. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Tenemos los servicios 9:30 de la mañana y 12 del día. Recuerden reservar su lugar con el hermano José Luis mientras estamos en tiempo de restricción por la pandemia. Señor les bendiga.